Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la maquinaria administrativa y legal colombiana. Vamos a revisar documentos recientes del Diario Oficial, decretos, resoluciones, ajustes a leyes. Exacto. Una mirada a decisiones que, bueno, aunque a veces parezcan un poco densas, tienen un impacto real, ¿no? Totalmente. Veremos nombramientos, correcciones legislativas muy puntuales, casos de extradición, cambios en política agraria, cannabis medicinal, Y también temas de ambiente, derechos de comunidades étnicas. clasificaciones de impuestos, movimientos en la DIAN, un poco de todo. La idea es esa, sacar las claves, entender qué significan y cómo se conectan estas acciones del gobierno. ¿Listos? Adelante. Arranquemos con algo básico del funcionamiento del Estado. La gente, la función pública. Hay un nombramiento diplomático. Joinel Jesús Moya Villero va como segundo secretario a la embajada en Venezuela. Ujú. Un proceso, digamos, estándar. Se basa en certificaciones que avalan que cumple el perfil y se respeta la carrera diplomática. Es el proceso formal del Ejecutivo para nombrar representantes afuera, ¿no? Siguiendo la Constitución y las leyes. Justamente. Pero la administración no solo nombra, también corrige. De hecho, hay un decreto completo solo para arreglar errores en una ley reciente, la 2445 de 2025, sobre insolvencia de personas naturales. Pero ¿errores de qué tipo? No es que cambien el fondo de la ley, ¿o sí? No, para nada. Son errores, digamos, de forma. La facultad para corregir viene de una ley viejísima, la Ley Cuarta de 1913, y bueno, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho, se pueden arreglar errores obvios de tipeo, de gramática, referencias mal puestas. Siempre que no se cambie la intención del Congreso. Exacto, la voluntad del legislador, como se le dice. ¿Y qué tipo de detalles se corrigieron en esa ley de insolvencia? ¿Tienes ejemplos? Pues mira, desde algo en el título de la ley, que omitía a qué sección y libro del Código General del Proceso se refería. Detalles. Sí, hasta letras que faltaban. Por ejemplo, escribir tros en vez de otros, o usar mal una preposición, en por él. Parece menor, pero me imagino que puede generar confusión. Claro, también había referencias a figuras que ya no aplicaban, como un notario conciliador que quitaron en el Congreso, o se le asignaba una tarea al acreedor cuando debía ser el liquidador, o faltaba una S en una palabra. Vaya nivel de detalle. Pero supongo que es clave para la seguridad jurídica, ¿no? Sin duda, es la importancia de la precisión al escribir leyes. Y bueno, muestra que hay un mecanismo para pulir esos detalles incluso después de que se publica la ley. Un control de calidad, digamos. Y dentro de esa maquinaria también está la vigilancia. Vemos que se extiende la intervención de un hospital en Tolima, el Alfonso Jaramillo Salazar. Sí, la Superintendencia de Salud decidió prorrogar por un año más esa intervención administrativa que empezó en 2023. Los informes dicen que, bueno, aunque hay mejoras, todavía hay problemas serios, financieros, administrativos, de calidad. O sea, necesitan más tiempo para intentar arreglarlo. Eso parece. Justifican mantener la intervención para sanearlo y que pueda prestar bien el servicio. Es una medida fuerte, pero está prevista para casos críticos en salud. Entendido. Y hablando de acciones administrativas, hay un montón de resoluciones de la DIAN, la Agencia de Impuestos y Aduanas. Todas sobre nombramientos. Parece que vienen de una orden judicial. Correcto. Es el cumplimiento de un fallo de tutela. El mecanismo para proteger derechos fundamentales. Ese mismo, un tribunal en Medellín ordenó a la DIAN nombrar en periodo de prueba a gente de una lista de elegibles, personas que ganaron un concurso para el cargo de gestor 1. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que decenas de personas que estaban en esos cargos, pero de forma provisional, tienen que salir. Para darle paso a los que ganaron el concurso. Exactamente. Las resoluciones nombran a los elegibles en estricto orden de mérito y los mandan a distintas oficinas de la DIAN por todo el país. Es un ejemplo claro de cómo la justicia refuerza el principio de mérito para entrar a la carrera pública. Bien, dejemos los temas internos y miremos hacia afuera. Las extradiciones. Siempre un tema. Complejo. Hay varias resoluciones aquí. Sí, la extradición es clave en la cooperación internacional contra el crimen, sobre todo el crimen organizado que cruza fronteras. Se basa en tratados y en el Código de Procedimiento Penal. Vemos confirmaciones de extradiciones a Estados Unidos, como la de un señor Cortés Flores, y a Italia, un señor Palacio Cedeño, para que cumpla una pena allá.
También hay una solicitud de Venezuela por delitos bastante graves. Algo que se repite en las resoluciones es que el recurso de reposición, esa apelación ante el mismo gobierno, no sirve para volver a discutir lo que ya dijo la Corte Suprema de Justicia. Exacto. La Corte Suprema da un concepto jurídico. Revisa si se cumplen los requisitos, si no se violan derechos. Pero la decisión final, la firma, es del presidente. El concepto de la Corte es importante, pero no obligatorio para el presidente. Así es. Y lo que se ve es que las defensas a veces intentan usar otras figuras, como la revocatoria directa, para tratar de frenar la extradición. Pero el gobierno las niega. ¿Qué es eso de la revocatoria directa? ¿Por qué la rechazan? Es una figura del Código Administrativo. Permite que la misma entidad anule un acto propio si es ilegal o va contra el interés público. Pero es algo excepcional, ¿sabes? No es un recurso normal dentro del trámite de extradición. Ah, ok. El gobierno dice que esa no es la vía para volver a debatir cosas que ya se decidieron, como la validez de las pruebas del otro país, o argumentos de derechos que ya vio la Corte Suprema, o se discutieron en la reposición. Se ven argumentos que se repiten en las defensas, ¿no? Que si el debido proceso, que si la salud del extraditable, que si ya lo juzgaron por lo mismo, el non bis in idem. Efectivamente. Por ejemplo, en un caso para Estados Unidos, el de Arens González, se discutió si una investigación aquí impedía la extradición por el mismo hecho. Se citó una sentencia importante de la Corte Constitucional, ¿Y qué dijo el gobierno? que no aplicaba en ese caso, basándose en lo que dijo la Corte Suprema. En otro caso, el de Díaz Álvarez, se discutió dónde se cometió el delito, si aquí o allá, territorialidad. Se concluyó que el destino final de la droga en Estados Unidos era relevante. Y mencionan un caso particular en una acusación gringa, el de un suboficial de la Armada colombiana, Fuentes Pelufo. Sí, según esa acusación, él y otros habrían vendido información delicada, ubicaciones de patrullas navales, parece, a grupos criminales para facilitar el narcotráfico. Uf, ¿eso ya toca temas de seguridad nacional? Claro, muestra lo complejo que es esto de la cooperación internacional contra el crimen organizado. Sigamos en lo internacional, pero cambiamos a ambiente. Hay una resolución sobre mover residuos peligrosos. Así es, Colombia está en el Convenio de Basilea, que regula eso a nivel mundial, y también en la OCDE, que tiene sus propias reglas para mover residuos entre sus países miembros, para recuperarlos, los llamados controles verde y ámbar. ¿Y esta resolución intenta como armonizar todo eso? Busca un equilibrio. Por un lado, adopta los procedimientos de la OCDE para facilitar mover residuos que se pueden reciclar o recuperar. Pero por otro lado, y esto es clave, reafirma la prohibición total de la ley colombiana de importar residuos peligrosos. O sea, podemos exportar si no podemos tratarlo aquí, pero no traer basura peligrosa de afuera. Exactamente. Y la exportación de peligrosos solo si aquí no hay cómo tratarlos bien. Se mencionan reglas específicas para plásticos y residuos electrónicos, los RAE, alineándose con cambios recientes en Basilea y la OCDE. La ANLA, la autoridad ambiental, es la que da los permisos. Entendido. Pasemos ahora a políticas más internas. El campo. ¿Hay cambios para el Ministerio de Agricultura? Sí, modifican un decreto para darle funciones que antes tenía el IDEMA, ¿te acuerdas? El Instituto de Mercadeo Agropecuario, que ya no existe. Claro. ¿Y qué funciones le dan ahora al ministerio? La idea es fortalecerlo para que intervenga más en el mercado, apoye a los productores y garantice la seguridad alimentaria. Son funciones, bastante fuertes. Apoyar la comercialización, hasta construir infraestructura si hace falta. Garantizar precios mínimos o dar compensaciones. Manejar reservas de alimentos. ¿Importar o exportar también? Sí, en casos de fallas de mercado. Administrar fondos para estabilizar precios. Incluso participar en empresas comerciales o de transformación primaria. Suena a un rol mucho más activo del Estado en el agro. Definitivamente. Y no sale de la nada. Se conecta con cambios recientes en la Constitución, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y elevando el derecho a la alimentación. También con el Plan de Desarrollo actual y recomendaciones internacionales sobre proteger a los agricultores y fortalecer los sistemas alimentarios. Interesante. Otro sector con ajustes es el del cannabis medicinal. Modifican el decreto que lo regula. Correcto.
Los cambios buscan aclarar y ajustar temas de licencias de cultivo, de fabricación y, sobre todo, cómo se venden los productos terminados. Es una regulación que ha ido evolucionando bastante desde la ley de 2016. ¿Qué es lo nuevo ahora? Varias cosas. Unifican las licencias de cultivo. Ya no hay psicoactivo y no psicoactivo por separado para uso nacional y exportación. Si tenías de exportación, ahora te sirve para nacional también. Simplifica un poco. Sí. También prohíben vender cannabis o derivados como producto terminado a quien no tenga permiso sanitario. Aclaran cómo se transfiere el cannabis entre licenciatarios para hacer productos médicos. Y algo importante. Dicen que los derivados con bajo THC, según defina MinSalud, no serán fiscalizados. ¿Y la flor de cannabis se puede vender como tal? Mencionan que el ICA dará un certificado para venderla y dispensarla como producto medicinal terminado, pero recalcan, solo para fines médicos. Y un punto crucial, le ordenan a los ministerios de Salud y Comercio que en 5 meses saquen una reglamentación para apoyar la comercialización por parte de pequeños y medianos cultivadores y microempresas. Ay, eso es clave para que no quede solo en manos de grandes empresas. Exacto. También dan plazo para regular cómo se habilita la flor como producto médico y unas licencias especiales para investigar. Son ajustes técnicos, pero la intención parece ser dinamizar el sector legal, aclarar reglas y tratar de incluir a los pequeños productores. Siempre en el marco del uso medicinal, claro. Y de la regulación sectorial a un tema de derechos y territorio. Un decreto nuevo sobre catastro multipropósito y comunidades étnicas. Este es muy importante. Crean un capítulo especial dentro de la reglamentación del catastro multipropósito. Que es esta gran política para actualizar la información de todos los predios del país, ¿cierto? Esa misma. Pero este capítulo se enfoca en los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las NARP. ¿Por qué necesitan un enfoque diferente? Porque su relación con el territorio, su propiedad colectiva, sus formas de gobierno propio, son distintas. El decreto busca que el catastro respete esa diversidad cultural y ayude a dar seguridad jurídica a sus tierras. Se basa en principios como autonomía, consulta previa, identidad cultural y la coordinación con sus autoridades. ¿Y cómo se ve ese enfoque diferente en la práctica? ¿Al hacer el catastro? Al principal, pero siempre coordinado con las autoridades de la comunidad. Se garantiza que los consejos comunitarios y organizaciones NARP puedan ser operadores catastrales en sus territorios. Y el IJAC debe ayudarlos a fortalecerse para eso. O sea que ellos mismos puedan hacer parte del levantamiento de la información. Idealmente sí. La información que se recoja debe reflejar la realidad física y jurídica, incluyendo ocupaciones informales. Y se habla de reconocer formas de territorialidad que no se basan en predios individuales, unas capas no parcelarias. Todo el procedimiento técnico tiene que ser concertado con los representantes NARP en el Espacio Nacional de Consulta Previa. Suena a un esfuerzo grande por adaptar una política general a realidades muy específicas. Lo es. Busca reconocer derechos colectivos y que la implementación sea culturalmente adecuada. El éxito dependerá de que esa concertación funcione y se respete la autonomía. Cambiemos a algo más económico-administrativo. La DIAN clasificando maquinaria importada como unidad funcional. Sí, eso de unidad funcional es un concepto de aduanas. Permite clasificar un conjunto de máquinas que trabajan juntas para un fin específico bajo un solo código de arancel, el que corresponde a la función principal. ¿Y eso afecta a los impuestos de importación? Claro. Exacto. Y vimos ejemplos muy variados. Sistemas para granjas de cerdos, control de ambiente, alimentación, sistemas fotovoltaicos para generar energía, máquinas para teñir telas, para triturar minerales. También grupos electrógenos grandes con turbina de gas y unos sistemas complejos para seguir al sol en proyectos de energía solar, los trackers. Esos son interesantes. Incluyen desde los postes, los motores que mueven los paneles, hasta el control central con sensores de viento. ¿Qué nos dice toda esta actividad de clasificación? Pues que se está importando tecnología cada vez más compleja y especializada. En agroindustria, en energías renovables, en la industria en general. Y clasificar bien como unidad funcional puede simplificar el trámite en la aduana y, bueno, quizá afectar los costos de inversión. Ya para ir cerrando, un par de cosas más puntuales.
El DANE publicó los precios base de licores y vinos para calcular impuestos en 2025. Sí, ese es un trámite anual clave para las rentas de los departamentos. Certifican los precios de venta al público de un montón de productos. Aguardientes, rones, tequilas, ginebras, vinos. Y en Bogotá, le aprobaron el cambio de nombre a un club deportivo. Así, la Secretaría de Cultura aprobó que el Club Deportivo Academia Francesa de Fútbol ahora se llame Club Deportivo JLAB, Fútbol Club. Un ejemplo de la gestión administrativa ya a nivel local. Bueno, creo que le dimos una buena vuelta a la actividad reciente del gobierno a través de estos documentos, ¿no? Sí, desde lo más pequeño como corregir una letra en una ley hasta cosas grandes como redefinir funciones de un ministerio o manejar extradiciones. Y se ve cómo todo está conectado, de alguna forma. Totalmente. Decisiones legales, administrativas, judiciales, económicas, internacionales, todo va formando el marco en que nos movemos. Y el diario oficial es como el registro formal, el pulso documentado de todo eso. Entonces, mirando hacia adelante, ¿qué podríamos seguir observando? Se me ocurre una pregunta. ¿Cómo impactarán estas decisiones a mediano plazo? Por ejemplo, esas nuevas funciones del Ministerio de Agricultura o la importación de tecnología para energías renovables, ¿realmente se van a traducir en más competitividad, en desarrollo para esos sectores? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El verdadero reto es ver si la implementación funciona y qué efectos reales tienen estas normas. Porque publicar el decreto es solo el primer paso. Evaluar si se logran los objetivos y cómo impactan de verdad la economía, la sociedad, eso requiere una mirada constante, más allá del papel. Una excelente reflexión para dejar sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada en la actividad oficial. Hasta la próxima.